Continuamos con los estudios bíblicos que estamos presentando cada semana. Continuamos con el libro de Génesis. Hoy llegamos al capítulo 27. Hablaremos de dos hermanos muy conocidos. Hablaremos de Jacob, hablaremos de Esaú. Génesis capítulo 27, versículo 1 dice lo siguiente. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, «Hijo mío». Y él respondió, «Heme aquí». Y él dijo, «He aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera». Aparentemente Isaac no se ha dado cuenta que Esaú vendió su primogenitura. Parece que solicitó la comida para fortalecer su vitalidad. Un guisado era un tipo de comida que a Isaac le gustaba. Cuando dice la palabra te bendiga, alude a la transmisión de la propiedad familiar, las aspiraciones, las promesas espirituales del padre al hijo mayor. Isaac entiende que por su edad y por su condición física, en ese momento estaba ciego, estaba perdiendo la vista, había llegado el momento de bendecir al hijo mayor. Entonces Isaac llama a Esaú y lo instruye para que éste dé un animal del campo que vaya a cazar y le prepare su potaje. Aparentemente era la comida favorita de Isaac que Esaú sabía preparar. El propósito era el de identificarlo y transmitirle la bendición. La bendición era el instrumento por el cual se transmitía de una generación a otra tres cosas: el liderazgo de la familia o el clan, la herencia o el patrimonio material y el patrimonio cultural. Aquí entra sobre todo el espiritual. En la familia patriarcal, la bendición incluía la transmisión de las promesas de Dios de tierra, nación y propósito universal, en este caso, misionero. Por costumbre legal, esa primogenitura le correspondía al hijo mayor, al primogénito, aunque en casos excepcionales el padre podía elegir el recipiente libremente. Isaac, con esta acción, decide asegurar la continuación del pacto y cumplir acabadamente su misión en la tierra. Aquí no se tiene en cuenta el hecho de que Esaú ya había vendido su primogenitura, porque ello fue a arreglo privado entre los dos hermanos. Esaú se dispone a cumplir el pedido del padre. Ninguno de los dos advirtieron que Rebeca había escuchado la intención e instrucción de Isaac. ¿Qué hace Rebeca, la esposa de Isaac? Interviene a favor de Jacob. Recordar que el favorito de Isaac era Esaú y el favorito de Rebeca era Jacob. Esto es un mensaje para los padres. Hemos hablado también en muchas ocasiones sobre los favoritismos. Si eres padre, si eres madre, cuidado de tener hijos favoritos. Cuidado de que el padre tenga un hijo favorito y la madre tenga otro, porque al final van a surgir las guerras, las divisiones. Los padres en todo momento tienen que amar por igual a todos sus hijos. ¿Rebeca qué hace? Rebeca interviene a favor de Jacob. En esa intervención, Rebeca toma los siguientes pasos. Primero, informa detalladamente a Jacob acerca de la intención de Isaac para con Esaú. Segundo, Rebeca propone preparar con la ayuda de Jacob el potaje favorito de Isaac y dejar que Jacob lo lleve a su padre haciéndose pasar por Esaú. Rebeca, al ser la esposa de Isaac, conocía muy bien la receta de dicha comida. Y seguramente Rebeca sabía que el potaje era la comida favorita de su esposo.
Yo me imagino alguna esposa ahora mismo que está escuchando esta reflexión y sabe cuál es la comida favorita del esposo, ¿verdad? Es interesante que no se menciona ninguna razón o motivo de parte de Rebeca para este intento de sustitución, pero aparentemente ella tenía sobradas razones para tomar ese riesgo a favor de uno de sus hijos y en contra de su esposo y además en contra del otro hijo. Hasta ahora hay 3 factores conocidos por ella que podían ser mencionados como justificación o deseo de que fuera Jacob el recipiente de la bendición paterna. A lo mejor la profecía que ella recibió durante su embarazo, la adquisición legal de primogenitura por parte de Jacob, el casamiento de Esaú con las cananeas. Recordar, Esaú se casó con mujeres que pertenecían a otros pueblos. Estos pueden ser argumentos que a la vez fueron presentados a Isaac. Aparentemente no tuvieron ninguna fuerza decisiva, pero Rebeca interviene a favor de Jacob. Hasta aquí lo que dice la palabra nos presenta una familia dividida por intereses y por preferencias distintas. Isaac prefiere a Esaú, el hijo mayor, a quien quiere bendecir transmitiendo su autoridad. Rebeca prefiere a Jacob y está dispuesta a hacer todo lo que esté a su alcance para que Jacob obtenga la bendición del padre. Me recuerda mucho a los hijos de Isaí. Isaí fue el padre de David. Los favoritos de Isaí eran los que eran guerreros, los que eran fuertes, los que estaban preparados para la guerra. Digo favoritos porque cuando fue Samuel a ungir a uno de sus hijos, no sabía dónde estaba el menor. Samuel le dice, oye, ¿tienes otro hijo? Porque no me voy a ir de aquí hasta que no unjamos al próximo rey de Israel. Entonces el padre de David, Isaí dice, pues sí, tengo un hijo que está en las montañas, está con las ovejas, está con las cabras. El favoritismo de Isaí no era para David, era para sus otros hermanos. Cuidado, los padres, con hacer acepción de hijos. Ama a todos tus hijos por igual. Y aquí vemos a Isaac, que prefiere a Esaú, vemos a Rebeca, que prefiere a Jacob. Jacob inicialmente resiste la propuesta, no por falta de deseo, sino más bien por el peligro que involucraba. Había diferencias físicas entre los dos hermanos. Eran muy marcadas y aunque el padre era ciego, tenía otros medios de descubrir el engaño. Pero Rebeca insiste asumiendo toda responsabilidad del acto. El plan completo empieza entonces a desarrollarse. Primero se prepara la comida favorita para satisfacer el requisito de Isaac. Segundo, Rebeca prepara físicamente a Jacob para que éste pudiera parecerse físicamente a Esaú. Y ya esa ropa de Esaú otorgaría a Jacob el olor característico de su dueño. La piel de cabrito sobre las partes descubiertas. Esas lampiñas de Jacob lo harían asemejar a Esaú en su aspecto externo. Y esas acciones eran en previsión al uso del olfato y del tacto que Rebeca sabía. Sabía Rebeca que Isaac usaría el tacto, el olor, para identificar a su hijo. Toda esta trama deja entrever que este era un momento esperado para todos. Los intereses de todos los miembros de la familia estaban enfocados en este acto de transmisión de mando. Los actos de previsión de Isaac, el plan magistral de Rebeca, la colaboración, la ejecución perfecta de Jacob y la reacción lastimera de Esaú parecen indicar que para este acto tan solemne, tan significativo, nunca hubo un acuerdo total entre las partes. Y esto se apela a toda la astucia, a todos los recursos humanos para la obtención del fin deseado. Isaac concede a Jacob la bendición del pacto. El relato del encuentro de Isaac con Jacob intentando hacerse pasar por Esaú es el más riesgoso, más dramático en todo el desarrollo de estos encuentros. El momento del encuentro de Jacob con Isaac
se desarrolla de una manera, podríamos decir, de película. En primer lugar, Jacob se presenta a su padre. Este que era ciego prácticamente requiere una identificación verbal. Y al identificarse Jacob como Esaú, expresa la primera declaración de engaño. Lo segundo, le ofrece el potaje favorito para que coma y luego le bendiga. Y esta declaración coincide con el requisito que Isaac diera a Esaú, aparentemente creyendo que nadie más estaba presente, de modo que la presentación del potaje daba credibilidad. Isaac solo llamó a Esaú. No había otra persona. No llamó a los sirvientes, no llamó a Jacob, no llamó a Rebeca, solo llamó a Esaú, perdón. Y entonces viene una serie de objeciones que Isaac presenta que dan expresión a su duda en cuanto al cumplimiento del requisito de la bendición. El engaño no resulta fácil. Pareciera como si Isaac reconocía que este momento no era de una resolución simple. Isaac presenta varias dudas, varias objeciones a Jacob, y este magistralmente satisface a todas ellas. La primera es la rapidez con la que se presenta la comida. Isaac sabía que la caza de un animal silvestre no era fácil. La preparación del mismo requería cierto tiempo. Yo no entiendo de comida, pero para cocer, por ejemplo, un conejo, una liebre, se requiere tiempo. Es un hecho que una mentira demanda otra, y así sucesivamente. Y Jacob inventa rápidamente una respuesta. El Dios de Isaac actuó a su favor. La siguiente objeción tiene que ver con la identidad. Aunque no se menciona, el temor de Isaac aparentemente era que Jacob se presentara a reclamar la bendición. La ceguera de Isaac le impedía hacer una distinción visual. ¿Y qué hace Isaac? Isaac usa sus otros sentidos para asegurarse de que no estaba siendo engañado. Él usa el tacto para palpar y reconocer el aspecto externo. Se identifica a Esaú como una persona velluda, con mucho pelo. Él usa el gusto a través de el pedido del beso a su hijo y el olfato oliéndole de cerca. Rebeca había previsto con precisión para todas estas pruebas con la piel de los cabritos en las manos de Jacob, la ropa de Esaú con la fragancia propia de Esaú. Es decir, el olor a cabra, el olor a trabajo. Y todas esas pruebas hacen inclinar a Isaac a convencerse que el hijo presentado es Esaú, aunque la voz de Jacob permanece distintivamente. La voz es de Jacob. Finalmente, y después de una última interrogación de identidad, Isaac queda satisfecho y come el potaje. Ya nada podía impedir que el padre otorgara su bendición. La bendición contiene una promesa divina de prosperidad material, preeminencia política en lugar de las naciones, liderazgo del clan. Así continúa con la bendición a Abraham. La palabra dice, bendeciré a tus naciones, Abraham, Isaac, Jacob. Una vez pronunciada la bendición, identificado el recipiente, este se vuelve irrevocable, intransferible. La conexión del pasado con el futuro ya estaba hecha. Aquí debemos admitir que la bendición no fue solamente el resultado de un plan humano de engaño trazado y ejecutado magistralmente. Detrás de todo esto estaba el poder de Dios, que obra en y a través de las circunstancias. La palabra dice, y esto es un anuncio profético, el mayor servirá al menor. El menosprecio de Esaú por la primogenitura y su venta a Jacob y el casamiento de Esaú con mujeres hititas, es decir, mujeres cananeas, arriesgando así la identidad racial, cultural del naciente pueblo escogido por Dios, todos fueron
momentos, conexiones para que Dios permitiera esta situación. Llega la bendición de Isaac a Esaú también. Aunque Esaú no obtiene la bendición patriarcal, sin embargo el padre también le concede una bendición, diríamos secundaria. Tanto Isaac como Esaú reconocen la necesidad de una bendición que al final llega. Pero antes, padre e hijo pasan por momentos de tristeza, pasan por momentos de amargura, de impotencia. El primero en reaccionar ante la realidad de lo acontecido es que Isaac, quien se conmueve profundamente al comprobar que había otorgado la bendición a otro. Y luego Esaú, que es quien se lamenta grandemente. Dice la palabra que hizo un grito fuerte, un grito amargo. Cuando se recupera Esaú, ruega a su padre reclamando también la bendición. Pero la bendición, como la primogenitura, es única. No se puede duplicar, no se puede recuperar. Entonces Isaac admite que fue Jacob quien había suplantado a Esaú y declara que ha otorgado todo a Jacob. Nada sustancial le queda para bendecir a Esaú, y este reconoce el engaño como algo que está en el carácter de Jacob. De hecho, Jacob significa usurpador, el que suplanta, ¿verdad? Y después de esta situación se produce una hostilidad peligrosa entre los dos hermanos. Dos naciones originadas por los dos hermanos. Lo que llama la atención es que Esaú no quería la bendición, quería una bendición. Aquí se ve la insistencia de Esaú de no quedar sin una bendición del padre. Pero en el mundo espiritual de los patriarcas y de la Biblia, una generación con otra estaban firmemente ligadas. La tradición, la herencia, el propósito de vida, es decir, el pasado, el presente y el futuro estaban firmemente conectados con la bendición de una generación a la otra. Finalmente Isaac concede una bendición a Esaú que consiste en prosperidad material. Le da un territorio propio. Además, Esaú se le iba a reconocer como un hombre y se iba a reconocer a su descendencia como una nación de lucha. También implicaba sumisión o inferioridad política a su hermano con la esperanza de liberación con el tiempo. La Biblia, la historia testifican del cumplimiento de esa bendición con el desarrollo del pueblo de Edom, su relación con Israel. La relación de Esaú y Jacob no termina con la resolución de la herencia, continúa en hostilidad, en separación, pero finalmente en reconciliación. La reacción de Esaú se manifiesta pronto y su plan de venganza se hace público. La decisión es matar a Jacob. Y aquí la descendencia queda en abierto, en serio peligro por el riesgo de la extinción de uno de los descendientes y también la anulación del otro por la culpabilidad del homicidio. La culpabilidad de un hijo mayor lo descalificaba del derecho a la primogenitura, como en el caso del homicida Caín. También del usurpador Rubén, hijo de Jacob. Esto se verá próximamente. Además, el homicida debía ser vengado. La ejecución del homicidio sería solo después de la muerte del padre. Mientras tanto, en la vida de Esaú surge el odio. En la vida de Jacob surge el temor. Y esto va creciendo entre ellos. Rebeca, al enterarse del plan de Esaú y al notar la relación hostil, concibe un plan de solución. Este plan es convencer a Jacob para que huya de su hermano y vaya a Harán, a la casa del tío, para librar su vida. Y en este plan se manifiestan varios objetivos sabios en la resolución de sentimientos. Primero, salvaguardar a ambos hijos. Rebeca no le dice, enfréntate, sé valiente, tienes la bendición de tu padre, Dios estará contigo. No, Rebeca le dice, huye a la casa del tío, huye a Harán. Rebeca está deseando el bien para los dos hijos. No le está diciendo que se enfrente a su hermano Esaú.
Realmente Rebeca fue la instigadora de esta situación y se siente responsable de las consecuencias. Rebeca evita que el resentimiento y odio aumenten en Esaú con la presencia de Jacob. Y al eliminar esa causa de sentimiento de ira y de odio, eso se iba a olvidar, se iba a disipar con el correr de los días. Todo sentimiento tiene su curso y necesita un tiempo para su resolución. Rebeca lo que pretendía era que hubiera una unidad, se restablezca la unidad familiar. Vete un tiempo, sal de este lugar. Rebeca puso todo su empeño, puso su sabiduría de madre en apaciguar a su hijo Esaú. Hizo lo correcto, pero de manera incorrecta. Rebeca poseía la capacidad de hacer una cosa correcta de la manera incorrecta, o de justificar una buena acción con una razón equivocada. Vemos a una mujer, vemos a una madre, vemos a Rebeca que estaba dolida por el hecho que Esaú se había casado con una mujer etea. Las mujeres eteas eran hijas de Het, los hititas que eran enemigos de Israel. Sin embargo, su razón para enviar lejos a Jacob hacia lo que hoy es la moderna Siria era salvado de la mano airada de Esaú. De nuevo, Rebeca manipuló a Isaac para que hiciera exactamente lo que ella deseaba. Lo curioso es que los dos planes de Rebeca salieron bien. Jacob hereda el derecho de primogenitura y Esaú y Jacob finalmente se reconcilian. Conviven pacíficamente. Y después de este suceso, después de esta nueva reconciliación, Rebeca desaparece del texto bíblico. Después de esta intervención familiar no sabemos más sobre Rebeca. Por más controvertida que haya sido su actuación, debemos reconocer que su firmeza, determinación en ocasiones críticas de la familia hace posible la continuación del pacto. Abraham, Isaac, Jacob están entre los personajes más sobresalientes del Antiguo Testamento. Es bueno ver que su relevancia no se basa en su carácter, sino en el carácter de Dios. Fueron hombres que se ganaron el respeto a pesar de la envidia y hasta el temor de sus contemporáneos. Tenían posesiones, eran poderosos, eran ricos, pero fueron egoístas. Fueron capaces de mentir y engañar. Porque si analizas la vida de cada uno de ellos, tuvieron debilidades, tuvieron fallos, fueron mentirosos. Abraham tuvo que mentir diciendo que su esposa era su hermana. Isaac, al estar ciego, no podía. Se dejó engañar, se dejó manipular. ¿Qué decir de Jacob, que era un mentiroso, era un usurpador? Pero aún así Dios utilizó a estas personas. Escogió a lo vil, a lo menospreciado para avergonzar a lo sabio. Eran como nosotros. Trataban de complacer a Dios, pero fallaban. Y nosotros también hacemos lo mismo. Queremos agradar a Dios, queremos servirle, pero el pecado está delante de nosotros. Y fallamos. Fallamos a menudo. Jacob fue el tercer eslabón en el plan de Dios para comenzar una nación a partir de Abraham. El plan dio resultado más a pesar de Jacob que debido a Jacob. Antes de que naciera Jacob, Dios prometió que su plan se llevaría a cabo por medio de él y no de su hermano mellizo Esaú. Aun cuando los métodos de Jacob no fueron del todo respetables, debemos admirar, lo creas o no, la habilidad que tenía Jacob. Se proponía en hacer algo, en conseguir algo y lo conseguía. Podemos admirar, entre comillas, su habilidad, su determinación, su paciencia. Cuando estudias su vida desde su nacimiento hasta su muerte, puedes ver la obra de Dios en él. La vida de Jacob tuvo 4 etapas, y cada una de ellas marcada por un encuentro personal con Dios. En la primera etapa vivió conforme a su nombre,
El nombre de Jacob, el usurpador o el que toma por el calcañar, el que suplanta también. En sentido figurado, el que engaña. Tomó por el calcañar a Esaú al nacer y poco antes de huir de su casa agarró también la primogenitura y la bendición de su hermano. En su huida Dios se le apareció por primera vez y no solo le confirmó su bendición, sino que despertó en él un conocimiento personal de sí mismo. Esta fue la primera etapa. La segunda etapa, Jacob experimentó la vida desde el lado opuesto, al ser víctima del engaño de Labán. Jacob engañó a Esaú, engañó a su padre Isaac. Y luego el Señor actúa. Y Labán engañó a Jacob. Pero aquí vemos un cambio. El Jacob de la primera etapa simplemente habría dejado a Labán, mientras que el Jacob de la segunda etapa, luego de haber tomado la decisión de partir, esperó 7 años a que Dios le diera permiso. En la tercera etapa, Jacob volvió a asirse. Esta vez junto al río Jordán, se asió de Dios y no lo dejaba ir. Se dio cuenta de que dependía del Dios que había continuado bendiciéndolo. No te voy a soltar hasta que no me bendigas. Se dio cuenta de que dependía de Dios. Y lo curioso de todo esto es que en esa lucha contra el ángel del Señor, el ángel le toca en el encaje del muslo y Jacob se queda cojo para el resto de su vida. Y eso tiene una enseñanza espiritual. Jacob ya no dependía de sus fuerzas, ya no podría huir, no podría salir corriendo como hizo en etapas anteriores. Llegaba un problema y Jacob huía. No. Ya cojo, ¿dónde vas a ir? Ya no podía huir, ya no dependía de su condición física, ya dependía de Dios. En la última etapa de la vida de Jacob, Dios fue el que lo agarró. Dios tomó firmemente a Jacob. Cuando José lo invitó a trasladarse a Egipto, Jacob no dio un paso sin la aprobación de Dios. ¿Y nosotros? ¿Alguna vez se nos ha revelado Dios? ¿Procuramos encontrar o tener un encuentro con Dios cuando estudiamos la palabra? ¿Somos como el joven Jacob que trata de obligar a Dios a seguirlo al desierto de sus propios planes, errores? ¿O somos como el Jacob de la tercera y de la última etapa que sometió sus deseos y sus planes a Dios para aprobación antes de ejecutarlos? Jacob fue el padre de las 12 tribus de Israel. Fue el tercero en la línea abrahámica de los planes de Dios. Cometió errores, tuvo muchas debilidades. Cuando se enfrentaba a un conflicto, Jacob confiaba en sus propios recursos, en sus propias habilidades, en su propio conocimiento. No pedía ayuda a Dios. Tendía a acumular riqueza para beneficio propio. Pero luego hay un cambio, hay un encuentro personal con Dios. Y de su vida aprendemos que la seguridad no radica en la acumulación de bienes. Todas las intenciones y acciones humanas, para bien o para mal, Dios las entreteje en el curso de sus planes. Vemos a Jacob en Canaán. Le vemos como pastor, como ganadero, hijo de Isaac y Rebeca, hermano de Esaú, yerno de Labán, esposo de Raquel y Lea. Tuvo 12 hijos y una hija nombrada en la Biblia. Y recordamos esta promesa: he aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Hoy conociendo la vida de Jacob, pero también viendo la vida de su hermano Esaú, viendo también de cerca a un Isaac que no podía ver, y a una Rebeca que tiene 2 planes, y los lleva a cabo y salen bien.